Bolivia Press. Constitucional que nos lleva a nosotros a decir hemos ganado legal y constitucionalmente, y si alguien pone en duda esa legalidad, venga todo el mundo a observar, vengan a ver si ha habido manipulación de votos o ha habido fraude, pero nosotros nos apegamos a la Constitución, hemos ganado transparentemente y la Constitución nos autoriza a ser los ganadores oficiales. La duda se generó en el recuento provisional con aquel primer resultado que le daba a Morales un 7,22% de diferencia, con el 83% de los votos escrutados, siempre hablando del recuento provisional. Esto, por supuesto, garantizaba una segunda vuelta. Hubo una interrupción durante 24 horas y luego, cuando se retomó el recuento, ya Morales tenía esos 10 puntos necesarios para evitar la segunda vuelta. O sea, hay ahí un punto como para poner en duda, teniendo en cuenta esa interrupción, no solo eso, sino que había 7 puntos de ventaja y cuando se reanudó eran 9,50 y se llegó a los 10 de diferencia. Lo siguiente, Juan Pablo, ese recuento provisional no es un recuento oficial, es simplemente un elemento que le permite al órgano electoral anunciar el día de la elección la tendencia. Posteriormente, hay el recuento público, abierto y transparente, acta por acta. Y a medida que van llegando, se las recuenta, se muestra a la gente, están los delegados políticos y anotan. ¿Por qué la diferencia entre 7 puntos al 84% y se llega al 10,5%? Porque este es el recuento provisional que se hace el día lunes, llamado TREP, recuenta fundamentalmente los lugares donde es fácil el acceso al internet y la fotografía, las ciudades principales. El resto de las actas, buena parte de ellas, no todas, pero buena parte, corresponden a lugares más alejados, Juan Pablo, a los barrios más alejados y a las comunidades campesinas más alejadas donde no hay internet. Y entonces, por eso no han llegado a tiempo. Y en esos lugares más alejados, barrios urbanos más alejados y comunidades campesinas indígenas más alejadas, el voto por Evo es siempre mayoritario, lo ha sido ahora, lo ha sido hace 5 años, lo ha sido desde que el año 2005 vamos en competencia electoral. Esto ha permitido que de ese 7% de distancia que teníamos al 84%, de manera normal y natural, se llegue al 10,5%. Hashtag Bolivia Press. Y existe una razón irrefutable para haber lanzado nuestro propio satélite al espacio. ¿Para qué nos sirve el satélite? El satélite nos sirve para comunicar a la gente que vive en sitios donde no llegan los servicios de las ciudades, ¿no? Es el satélite más importante para el hombre en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque da cobertura a extensiones de territorio grandes. Es particularmente adecuado para nuestro país, porque nuestro país tiene altiplano, llano, trópico, Amazonas, y es imposible que podamos tender fibra óptica en todo el territorio, pero a través del satélite podemos llegar a cada metro cuadrado del país. Entonces, miles y miles de bolivianos por primera vez han visto televisión nacional. De repente estaban en fronteras y veían televisión de los países vecinos, pero por primera vez han visto televisión nacional, por primera vez se han conectado a internet, se han comunicado telefónicamente, gracias a la cobertura que brinda el satélite. Un satélite chino. Además que muchos bolivianos que están en zonas alejadas se sientan parte de este país, ¿no? Porque se identifican con su propia televisión, escuchan su propia radio. Entonces, justamente es algo que que ha democratizado en el país, ¿no? El satélite hasta este momento no tiene ninguna degradación dentro de todos sus sistemas, a pesar de que todos sus sistemas están con una redundancia, pero en este momento no tiene ninguna degradación y está funcionando al 100%. La fuerza perdedora se ha esforzado por quemar las actas porque sabía, o intentar quemar las actas porque sabía que a medida que llegaba el voto campesino indígena, la diferencia de Evo respecto al segundo iba a ser mucho más del 10%. Lo llevo a un proceso que arrancó hace 10 años con la reforma constitucional que admitía un periodo de reelección. Morales se presenta con el argumento de que había sido reformada la Constitución
antes, entonces a él le correspondía un periodo más. Luego vino el referéndum, allí perdió el referéndum, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral le permite presentarse para esta elección invocando un derecho humano. Luego esta elección con el recuento provisional detenido, más allá de lo que usted está explicando respecto de por qué se interrumpió, ¿no le parece que hay razones más vinculadas con el proceso que con el suceso para que muchos bolivianos salgan a las calles pidiendo que se respete su voto y el Estado de Derecho? Juan Pablo, evidentemente el año 2015 hubo un referéndum para modificar un artículo constitucional y no se modificó, pero ese artículo constitucional entraba en colisión con otro artículo constitucional, el 13, respecto a los derechos humanos. Y en cumplimiento de la Constitución, cuando dos artículos constitucionales entran en colisión, hay un ente llamado a dirimir cuál es la interpretación correcta. Ese fue el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en esa colisión, optó por validar la posibilidad de que el presidente Evo se presentara a elecciones. Es decir, esta colisión constitucional ha sido resuelta también mediante formas constitucionales y no mediante formas violentas, quemando ánforas o quemando órganos electorales, como lo ha hecho la fuerza opositora del señor Carlos Mesa. Entonces, si había un artículo y según usted una colisión entre dos artículos zanjada por el tribunal, ¿para qué se hizo el referéndum? Si finalmente, invocando un derecho humano, se basó en otro artículo de la misma Constitución para permitirle a Evo Morales presentarse. Y justamente quien dirimió esa colisión resultante del referéndum con el artículo 161, con el artículo 13 de los derechos humanos, es el órgano, el Tribunal Constitucional, que por Constitución es el único que puede dirimir cuando hay colisiones de interpretaciones constitucionales. Lo que yo le quiero explicar a ustedes es de que esta colisión fue resuelta por métodos también igualmente constitucionales, y no como ahora la fuerza perdedora intenta resolver su derrota o intenta modificar su derrota mediante acciones violentas de desconocimiento de la voluntad popular. Lo llevo nuevamente a la intervención de la OEA. Luis Almagro, el secretario general, asistió a una concentración de apoyo electoral a Evo Morales en el Chapare. Con ese acto, ¿cree usted que él tiene legitimidad ante la mirada de todos los bolivianos? Incluso hay muchos que le reclaman haber avalado la presentación de Morales en esta elección, a pesar de haber perdido el referéndum. Primero, el propio Almagro había criticado la decisión de Morales de presentarse, luego la avaló, teniendo en cuenta el perfil de Almagro. Almagro no es la OEA, pero es su secretario general. ¿Cree que tiene la legitimidad para hacer una observación vinculante sobre este recuento de votos? Bueno, es el representante de los estados latinoamericanos y tenemos que confiar en su transparencia y en su representación. Sin embargo, tampoco nos hemos cerrado a que otros organismos internacionales, por eso hemos invitado al gobierno de México, al gobierno de España, al gobierno de Paraguay y otros gobiernos hermanos que pueden venir aquí a observar esta auditoría transparente de cómo se ha llevado adelante la actividad electoral el día 20 de octubre. No nos cerramos. Como no tenemos nada que esconder, Juan Pablo, estamos dispuestos a cuantas auditorías sean necesarias para transparentar que el día 20 de octubre Evo Morales ganó con el más de 10.5% al oponente Carlos Mesa. Hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. Claro, y eso es lo que plantea, como bien lo señalas, pues que hoy a los bolivianos les genera mucha desconfianza. Es la visita del secretario Almagro a Bolivia, en lo que muchos sintieron como un espaldarazo para Evo Morales, con el tema de que es un derecho humano la reelección, que quiero subrayarlo y dejarlo claro. El mismo Almagro a mí en este programa me dijo, para mí no es un derecho humano.
pero la decisión fue tomada por un organismo nacional. Entonces, tengo mucha desconfianza, como diciendo, aquí estoy y estoy apoyando. ¿Qué le diría a los bolivianos que desde esta perspectiva desconfían completamente de la OEA para una auditoría por este antecedente? En la misma conferencia de prensa, declaraba que la recomendación de la OEA dejaba al descubierto la posibilidad de un golpe de Estado tanto interno como externo. Así cayó la noche del jueves. #Prensa del Pueblo Bolivia.